El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Muy buenas, amigo televidente. Le damos la bienvenida a su programa Café con Pan. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que usted está sintonizando TV Canal 67 en señal al aire y también en las compañías de Tigo y Claro. Usted puede sintonizarnos como Canal 67 y nuestra señal es a nivel nacional. No nos cambie y siempre manténgase con nosotros porque usted podrá informarse y hacer su propio criterio con las entrevistas que nosotros estamos realizando. Gracias y pasamos con nuestro compañero. No hay duda de que todos los días Café con Pan da una sorpresa agradable. Recuerden, amigos televidentes, de que nosotros transmitimos estos programas de 12 del mediodía a 1 de la tarde, de lunes a viernes, y ya como lo dijo mi compañero, Café con Pan de Canal 67, señal abierta nacional, también se transmite simultáneamente en Cable Claro, Canal 67 y Cable Tigo, Canal 67. Le damos la bienvenida, lo decía mi hermano hace poco, nosotros los salvadoreños estamos siendo gobernados por jóvenes talentos. Y hoy nos visita quizás uno de los diputados más emblemáticos de la Asamblea Legislativa, que tiene gran participación, gran conocimiento, gran capacidad, así lo dice la población salvadoreña. Nos está visitando el diputado de Arena, César Reyes. Usted es abogado. Sí, he sido estudiante de Derecho, gracias. En el Día del Abogado. Gracias. Felicidades a todos los abogados de la República, a mi hijo, a mi sobrino, a mi amigo, presidente Camudazal, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son mis amigos, a los jueces que son mis amigos. Felicidades para todos ellos, a todas ellas, magistrados de sala, magistrados de cámara, jueces igual. Yo les mando un afectuoso saludo de felicitaciones en el Día del Abogado. Pues entramos en materia conversando aquí con el diputado César Reyes. Bienvenido aquí a su programa Café con Pan. Café con Pan es un programa nuevito. Sí. Es nuevito, pero viniendo las figuras como la suya, obviamente la teleaudiencia va a aumentar. Y quisiera entrar en materia, diputado, preguntándole cómo están las internas de Arena. ¿Cómo están esas internas? ¿Cuándo son? ¿Cuántas planillas se han inscrito para diputados? ¿Cuántas planillas se han inscrito para consejos municipales y alcaldes? Y que nos hable un poco de la fórmula presidencial, si Arena lleva o no fórmula presidencial directa, propia. Sí, mira, primero que nada, agradecerles a ustedes por la invitación. Gracias, de verdad, siempre es un placer para mí poder compartir en estos espacios, sobre todo con la población salvadoreña y los televidentes que nos sintonizan, sobre temas de importancia y de coyuntura. Y volviendo al tema que tú me preguntabas sobre las internas de nuestro partido, pues nosotros siempre hemos sido respetuosos en todos los plazos y en la ley como lo establece el Tribunal Supremo Electoral. El presidente de nuestro partido lo dijo en su momento: vamos a participar en todas las elecciones que están establecidas para este próximo proceso electoral. También ahorita con los cambios que se han dado con el tema de reducción de los diputados, con el tema de la reducción de los municipios, pues se tuvo que hacer esas modificaciones en el camino a este cambio de reglas abrupto que está haciendo hoy por hoy el gobierno, obviamente para desfavorecer a los demás contrincantes políticos, pero nosotros nos hemos adaptado de la mejor manera. Tengo entendido, ahorita ya estamos completando las 44 planillas a consejos municipales. También se están completando o ya están completas la mayoría de planillas a nivel departamentales por la cuestión de los diputados, y a nivel nacional pues con el Parlamento Centroamericano. Eso es lo que nosotros tenemos hasta ahorita, con unas elecciones que están previstas para el 9 de julio, llevar el proceso de elección interna, que es esa fiesta que tenemos nosotros a nivel interno, en donde son nuestras bases las que eligen quiénes van a ser o quiénes consideran ellos que son sus mejores representantes para ir a una contienda electoral nacional.
Dentro de la pregunta que le hacía, como fueron varias, pues le voy a recordar esta. Sí, sí. Arena no ha presentado ninguna fórmula presidencial todavía, ¿verdad? De hecho, el mensaje que nosotros hemos tenido como partido desde un inicio siempre ha sido un mensaje de unidad hacia la población salvadoreña, siempre ha sido un mensaje hacia la sociedad civil, a llamar a esa fuerza popular de la gente, de los salvadoreños, a que nos unifiquemos en un proyecto de país, en un proyecto que sea de mediano y largo plazo, para venir a resolver las verdaderas problemáticas que tiene nuestro país, sin importar, ¿verdad? Sin importar en este sentido cuáles sean los favoritismos, cuáles sean los fanatismos que tengan los salvadoreños, sino que simplemente un mensaje de madurez política, para intentar recuperar lo que hasta hoy se ha perdido, que ha sido nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia. Hemos visto cómo se ha coaptado todas las instituciones, hemos visto también cómo se están cambiando las reglas electorales y nuestro sistema político como nación. Hemos visto ese claro irrespeto a la Constitución de la República y por esa razón nosotros hacemos ese llamado. Claro, hemos visto también cómo la sociedad civil ha presentado ya candidatos tanto a la presidencia como a la vicepresidencia hasta el día de hoy, y si Arena puede ser ese vehículo que la sociedad civil requiere para poder representarlos a ellos, nosotros hemos sido claros, siempre y cuando se respeten esos principios mínimos, ¿verdad? Nosotros vamos a ser ese vehículo que la sociedad civil quiere para intentar hacer fuerza como sociedad ahorita. ¿Le dan los tiempos a Arena y a los demás partidos políticos que no han presentado su fórmula para seguir viendo, o es una estrategia? Porque digo esto por los tiempos electorales, ¿verdad? Claro. Y que ya se destaparon muchas candidaturas, tanto para consejos municipales como para alcaldes, pero no así, y llama la atención, pues siendo Arena un partido de los más importantes en este momento de oposición, que no haya ninguna fórmula. Y aparte de eso también vimos unos días atrás que habían en reportajes, todos lo leímos, todos lo vimos en la televisión, que estuvieron en negociaciones, luego que no, que sí. Háblenos un poco de eso, porque la gente como que quedó confundida, ¿verdad? Sí, mira, de que si los plazos dan, yo creo que son los plazos establecidos por la ley. Nosotros siempre hemos sido muy disciplinados en ese tema, en respetar los plazos, en adaptarnos a los plazos. Si bien es cierto, hoy están queriendo cambiar las reglas a última hora para sacar alguna especie de ventaja o desmotivar a la oposición, ya con este tipo de cambios abruptos que hacen ellos a última hora, nosotros nos adaptamos completamente a eso, estamos listos para ese tipo de situaciones, estamos trabajando en eso y vamos a salir con esos temas. Con respecto a que si hubieron pláticas o si hubieron negociaciones, yo creo que eso es lo más normal que puede existir. Ya las negociaciones o las pláticas, los acuerdos que se puedan crear entre todos los grupos de sociedad civil, los diferentes partidos políticos de oposición, representan o representa esas negociaciones o esas pláticas, representa lo que nosotros queremos cuidar, que es la democracia. Yo creo que una democracia sin entendimientos entre todos los actores de la sociedad no se podría llamar democracia y sería lo contrario a democracia y representa exactamente a lo que está queriendo plantear el gobierno actualmente, que es la idea de un partido único o la idea de una imposición completa dentro de la sociedad y dejar marginados pues a esa parte de la sociedad que es disonante o a esa parte de la sociedad que no está de acuerdo con el gobierno. Usted es miembro del COENA, ¿va? Sí, claro. Y está buscando la reelección, digamos, así entre comillas, como candidato a diputado por San Salvador, ¿es correcto? Actualmente yo soy diputado suplente, Sí, suplente. ya, pero me ha tocado hasta cierto punto por la misma coyuntura política. Vamos a hablar con nombres y apellidos. El 9 de julio se sale del maíz picado, ¿va? O sea, se va a saber el candidato a la presidencia y la fórmula presidencial, claro, obviamente. Claro. ¿Están apoyando ustedes a Joel Sánchez? De hecho, propuesta por la sociedad civil y la resistencia ciudadana. Claro. ¿Va? Como partido no hemos recibido formalmente ya la documentación en donde diga el candidato Joel Sánchez o cualquier otro candidato que se va a inscribir como precandidato con el partido Arena.
Actualmente no hay nada oficial. ¿Y Arena no puede buscar un acercamiento? Digo yo, No, porque totalmente. Si están esperando a veces No. ¿no? Es que hay que respetar cuestiones legales y de formas y de procedimientos. Sí, esto lo pregunto porque hay gente que no sabe, ¿verdad? Claro. Puede decir, bueno, ¿y por qué Arena no va y habla con el candidato? En lo personal, es que el vehículo es Arena, el otro Sí, es el interesado. definitivamente. Claro. Y le voy a hacer otra pregunta directa. Sí. ¿Ya se inscribió doña Hardy García en Arena como candidata a la vicepresidencia? No, de hecho, como repito, no hemos tenido ninguna documentación formal en donde digan estos candidatos o estos precandidatos a que se quieren inscribir al partido para poder correr. Y deben de. O sea, porque esa es la parte formal. Legal. Exacto, Ok, es el no hay requisito parte legal. formal, pero han habido pláticas informales porque ustedes obviamente han visto las noticias y saben. Hemos que están los visto candidatos. las presentaciones que han hecho los precandidatos, en este caso pues a la presidencia, ¿verdad? Y también a la vicepresidencia. Vimos cómo Luis Parada y la señora Celia Medrano se inscribieron en el partido de Nuestro Tiempo. Vimos cómo parte de la sociedad civil presentó a Joel Sánchez, ¿verdad?, para una posible precandidatura a la presidencia. Pero no se inscribió con país. Claro Ni que con no se Arena, inscribió ni con país y actualmente no hay esa parte formal donde se inscriba. Personalmente, a mí Joel Sánchez me parece una figura muy buena que viene a romper ese estereotipo de una precandidatura en donde no existe un vínculo directo con ningún partido político o no ha estado en política. ¿Y doña Hardy García? No la conozco a ella personalmente, ¿ya? No la conozco a ella personalmente. Precandidata, digamos, a la vicepresidencia de la Fue República. presentada por otra organización sociedad de la civil. sociedad Por otra organización de sociedad civil. Yo ya no la conozco personalmente, ¿verdad? No la he investigado mucho, pero si la sociedad civil siente que ella representa, o sea, los intereses de esa parte de la sociedad civil, pues nosotros en su momento, si ella busca o algo al partido, pues tendríamos que escucharla, pues, Ok, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante, por eso lo dije yo en un principio. Arena se está presentando para ser el vehículo que represente a la sociedad civil. Está dando ¿Ya? la oportunidad. O sea, a la sociedad civil, pero estamos dando la oportunidad no de correr como candidato a precandidato a la presidencia o a la vicepresidencia. Estamos dando esa oportunidad necesaria de unificar a los salvadoreños en un proyecto político que los represente a ellos. A través de las investigaciones periodísticas tenemos conocimiento, se lo digo con propiedad, y obviamente hay que reservar la fuente, que un miembro del COENA dijo que ya habían 3 precandidaturas presidenciales. Lo dijo, 3. No, Entonces, seguramente. Eso significa de que Arena va a llevar su propio candidato y fórmula presidencial, digamos. Totalmente. Nosotros somos conscientes que la situación del país y el camino a donde nos está llevando este gobierno actualmente es al de intentar cerrar todos los espacios posibles a la oposición para que ellos puedan aglomerar o puedan coaptar todo el poder. Entonces, si nosotros no somos ciudadanos responsables, en el cual vengamos a pelear todos los espacios de poder en nuestra sociedad para poder tener esa injerencia hasta cierto punto y representar a toda la sociedad, entonces va a haber un bloque de salvadoreños que va a quedar fuera de la toma de decisiones. Y una democracia, lo que se busca es que en esta mesa donde se toman todas las decisiones estén representados todos los actores políticos y sociales. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es... Una pregunta que lo vamos a tocar más adelante, diputado. ¿No está en peligro la democracia? Totalmente. Por eso. De eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que te corresponde. Sí, siguiendo con la fórmula presidencial y todas las candidaturas, porque en determinado momento, como decimos, están los plazos ya de electorales, ¿verdad? Sí, sí. Pero en determinado momento, si esta sociedad civil no se acerca y no entabla pláticas o acuerdos o acercamientos donde puedan llegar a algo con el partido, ofreciendo a Arena y otros partidos el vehículo oficial para poder alcanzar el poder, porque según Es legal. Pues, Claro, es la claro. única forma de acceder al poder a través de un partido político. Sí, sí. Entonces, pero ¿tendría Arena, se vería obligado Arena a tener que sacar una fórmula propia?
No, mira. ¿Ya lo han pensado ese escenario? Porque se puede dar, ¿sí o no? Mira, nosotros estamos listos para todos los escenarios posibles, correcto, pero también somos conscientes de que hay una parte de la sociedad civil que es madura, que sabe los tiempos que se está corriendo, que saben los plazos que se están jugando y sobre todo sabe la realidad de la que estamos viviendo. Entonces creo que es importante que esa situación pues es algo que nosotros ya evaluamos, es algo que nosotros estamos preparados para eso y como lo digo, vamos a competir para luchar por todos esos espacios que le den a la sociedad salvadoreña la oportunidad de ser representados en la mesa de toma de decisiones y de no quedar fuera, sobre todo en una democracia que hoy por hoy está tanto en peligro. Sí. Amigos televidentes, no nos cambien, vamos a seguir conversando aquí con el diputado de Arena, César Reyes, uno de los más emblemáticos de Arena, ¿verdad? Y ya no nos cambie, ya regresamos, por favor siga con nosotros. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por estar de nuevo con nosotros, amigos televidentes, de este programazo que se llama Café con Pan. ¿Por qué es programazo? Porque nos está visitando el diputado César Reyes, obviamente, un joven. Me decía mi hermano, estamos siendo, te guste o no, porque a veces uno los ya mayorcitos, ¿va? Claro. No, pues sí, un cipote, ¿va? Que nos está gobernando. ¿Y eso por qué? Pues a cuenta de qué. Así pensamos los ancianos, ¿va? Entonces, pero sí, seguimos conversando con César Reyes, diputado por San Salvador, quien va a buscar una curul por el departamento de San Salvador. Obviamente tiene que ganar las internas. Obviamente. No le queda de otra. Sí, no queda de ¿verdad? No le queda de otra. Pero volviendo, yo pienso de que una de las fórmulas, porque yo platico y tengo mis fuentes, ¿verdad? Yo sé que el presidente de Arena ha tenido y tiene reuniones cercanas con la famosa sociedad civil y también con el grupo de la Resistencia Ciudadana, ¿verdad? Que son los más grandes. De hecho, vamos a tener aquí a Eugenio Chicas el jueves. Y vamos a hablar de esos temas, porque ellos están bien inmersos y nosotros queremos informarle a la población quién va a hacer la competencia del presidente Nayib Bukele. Porque quizás las encuestas podrían no subir para la oposición porque no hay candidatos, no se perfila. O tienen miedo o no tienen, una de dos. ¿Cómo la ve ahí, diputado? Mira, yo lo planteo de esta manera. Yo creo que estamos en una situación o una coyuntura de país en la cual requiere la mayor madurez política posible, también requiere del mayor patriotismo posible por parte de todos los salvadoreños. Y la fórmula presidencial que resulte, ¿sí?, de todo esto que estamos hablando, de las posibles pláticas, de las posibles reuniones, de las presentaciones que hasta hoy se han dado, ¿sí?, por parte de la sociedad civil, la fórmula presidencial como precandidatos que sepa manejar el mejor mensaje de unidad a la sociedad salvadoreña es la que va a sacar la mayor cantidad de votos, independientemente de quién sea. Pero esa fórmula presidencial debe de saber cuáles son los problemas principales que tienen los salvadoreños hoy por hoy. Y uno de los problemas principales que tienen los salvadoreños hoy por hoy es la crisis económica que está afrontando nuestro país. En otras palabras, el hambre, diputado. El hambre, totalmente. Hoy por hoy, la pobreza y el hambre le está tocando la puerta a todos los salvadoreños. Y esa es una situación real. ¿Por qué? Porque lo escuchamos, porque lo vivimos y la gente está hablando de eso. Porque cada vez que alguien va al súper o va al mercado, se da cuenta de que todo está más caro. No es necesario. Hay gente que no va al mercado ni al súper. Exactamente. Comprando las tortillas y el pan. Mire, yo compro 2 pesos de pan. Y así el poquito de pan. Ahora te ponen así más el poquito. poquito de pan. Es bien poquito. No. Pero qué poquito de pan. No. Y así Y un bocado se le da al pan. Y es lo que está sucediendo ahora. O te dan menos tortillas o te dan tortillas más pequeñas. Es Por correcto. ejemplo, esa es la realidad. Esa es la realidad. Hostia, va. Esa es la realidad que viven los salvadoreños. Pero vámonos a los números. El crecimiento más bajo en la economía en El Salvador ha sido en este trimestre, en el primer trimestre de este año. Mucho más bajo que antes de la pandemia.
O sea, tanto así. Esa es la realidad de los salvadoreños. Tanto así. Tanto así. El crecimiento más bajo. Estamos viendo otros datos crudos. El gobierno, en su aparato millonario de propaganda, intenta engañar a los salvadoreños diciéndole que vamos a tener el despegue económico más alto del país en su historia. Hablaban ellos de un incremento del 6% en nuestra economía. ¿Qué sucedió? Tuvieron que salir ellos mismos en medios de comunicación a decir que a lo mucho El Salvador podía crecer un 2%. A lo mucho. 2.4, que eran las opciones que ellos se daban. El máximo. Ojo, Sí. pero ¿cuál es la estrategia de este gobierno? Es compararse con los gobiernos fracasados del FMLN anteriores en materia económica. Pues sí, pero ¿Ya? está hablando del gobierno fracasado Sí. del FMLN, pero también los estaban acusando que querían hacer coalición con el FMLN en la fórmula presidencial. Pero solo quiero terminar con esta idea. El gobierno se compara con los fracasos de los gobernantes anteriores de los últimos 10 años. Pero ¿por qué no se compara nuestro país en materia económica con las economías que tenemos alrededor? ¿Por qué? Porque Guatemala va a tener mejor crecimiento que nosotros, Honduras va a tener mejor crecimiento que nosotros, todos los países de la región centroamericana. Estamos hablando centroamericana y claro, el Caribe. va a incluso peor todavía. Estamos hablando Haití. Exactamente. Así, tanto así. O sea, no, de Haití no pudiese decir, porque Haití ya sabemos la situación que está viviendo. Es correcto. Es una situación muy complicada, o sea, de hecho es, Sí, porque si fuéramos es una calamidad, peor que Haití, claro, estaríamos en la calle. Estuviéramos comiendo tierra. claro, o sea, es una calamidad humana la que Pollo ellos nos están dijeron. viviendo, es una calamidad humana que ellos están viviendo, que obviamente no lo podemos poner en ese marco, pero nos podemos comparar regionalmente con otro país que está sufriendo calamidad humana también, que es el caso de Venezuela, y nosotros estamos atrás de Venezuela. Pero Venezuela es un pecado que esté Exactamente. así. Es un pecado. Si tiene Tiene recursos. la mejor, la Exactamente. mayor reserva mundial del petróleo. Pero ¿cuál es el pecado que está sufriendo Venezuela? Es una dictadura, es una narcodictadura que ha estado sufriendo durante muchos años. Ya hasta y por esa primera vez que yo escucho narcodictadura. Siempre había escuchado dictadura. ¿Por qué narcodictadura? No, es una narcodictadura porque ahí está metido el narco, pues ahí están los cárteles que están aliados al poder político en Venezuela y es lo que tiene hundido a este país, a ese país en la pobreza extrema que está viviendo y también están experimentando ese éxodo migratorio más grande de toda la región. Nada que ver comparado con El Salvador, ¿o sí? De hecho, sí se puede comparar. Podemos comparar el caso del éxodo migratorio, por ejemplo. ¿Cuántos salvadoreños han dejado el país para ir a buscar ese famoso sueño americano en estos últimos 4 años? Esa es una cifra que los salvadoreños tendrían que saber. Y ese es a diario, ¿va? A diario. De hecho, hay números que dicen que son alrededor de 8.000 salvadoreños que diariamente abandonan el país. El embajador Johnson salió diciendo que la migración había bajado. Ah, no, totalmente. Pueden haber casos del por qué o casos o factores que influyan en esa situación, pero para eso necesitamos estudios. El problema es que no podemos acceder a los estudios porque este gobierno decreta reserva de ley por 7 años en todo, entonces no sabemos En cómo. todo, no solamente en la economía, sino que en todo. En todo. Política. En todo, totalmente en El todo. movimiento Te migratorio pongo un se ve ejemplo. Te pongo un ejemplo. La Asamblea Legislativa. Si tú quieres llegar a pedir información a la Asamblea Legislativa, ¿ya? Sobre lo que ellos prometían en campaña, que ya no iban a hacer turismo legislativo, ¿ya? Que se iban a bajar, que ya no iban a viajar. Vaya. Entonces, si tú vas a la Asamblea Legislativa a querer pedir información sobre los viajes que realizan, ¿Estamos hablando como periodista o como persona? como periodista y como persona, incluso como diputado, yo, Mire, o sea, si yo quiero ir y pedir información sobre quiénes son los que viajan, cuáles son los viáticos que utilizan, a dónde viajaron, por qué fue la misión que fueron, no te la dan. Tanto así. Por Tanto la así. Casa del Pueblo y antes se podía entrar con mayor libertad. Antes habían Hoy espacios de transparencia no se más puede. grandes y si cualquiera puede verificar en el portal de la Asamblea Legislativa para solicitar información, te das cuenta que no está la información. No, pero yo no me refiero a la información. Está bien, eso es cierto. Claro. Pero la entrada a la Casa del Pueblo no la tenemos. El pueblo no la No, tiene. a no ser de dejan que un entrar a diputado nadie, le a diga menos si que alguien entra. lo invite y pueda Sí. entrar. No, de hecho, a las personas que invitan la oposición
hay una serie de bloqueos en la cual es muy complicado el hecho de poder acceder, y vemos plenarias O sea, completas. que hacer su amigo es un pecado, entonces. Sí, claro. ¿Tanto así? Tanto así. Terrible. No podemos ser amigos, no hay ningún Sí, problema. no, Yo sí. no tengo ningún tipo de rencilla ni nada. Me voy a alejar un poquito, no por nada. Oye, Te estás alejando del lado bueno, Sí, y no, sí, sí. puedes ir al lado malo. Vamos a seguir conversando. Seguimos conversando con el diputado César Reyes, muy carismático diputado. No es que me esté enrollando, papá, no, pero me hace recordar a alguien, fíjese. Me hace recordar a alguien usted, a mí cuando yo estaba joven. Ah, pues era bien parecido. O sea, Entonces, bastante en cuanto a la era bien actividad. parecido. O sea, ¿Para qué estamos, digo? ¿Para qué estamos- digo? hoy ya no voy a dormir. Podrían decir Hoy ya que no voy a sea. dormir. Entonces, déjeme decirle de que hay muchos temas que podemos tocar en esta entrevista y me gustaría que tocáramos poquito, porque son varios temas y me gustaría tocarlos todos. Hablemos del régimen de sección. ¿Cree usted de que hay personas inocentes detenidas? ¿Cree que han habido asesinatos dentro de las cárceles, en este régimen? Mira, no es que yo lo crea. licenciado, permítame, porque el tiempo nos come. Vamos a correr un poquito más. Ustedes también permítanos una pausa, por favor. Ya regresamos. No se pierda, que está muy interesante la entrevista con el licenciado César Reyes de Arena en Café con Pan. No nos cambie. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Muchas gracias por habernos esperado. Ya estamos aquí con usted de nuevo en su programa Café con Pan. Seguimos con mi colega Mauricio Porras. Él estaba con una pregunta, tuvimos que interrumpir al licenciado, pero había que hacer la pausa. Démosle. Así es la televisión, pero lo que es lo más valioso del tiempo, que así se va, sobre todo cuando uno está conversando, platicando con gente que de verdad tiene un nivel, un IQ o un CI bastante elevado. Y no es por estarme enrollando, el César lo del César. Bueno, De hecho, se llama César, se llama César. Bueno, le repito la pregunta. Hablemos del régimen de excepción. ¿Cree usted de que hay personas inocentes detenidas? ¿Cree usted que han habido asesinatos dentro de los centros carcelarios? Mira, para tu pregunta, no es que yo lo crea, ¿sí? Sino que esa información ya tuvo que ser dada por los mismos representantes del gobierno en Televisión Nacional. Fue el mismo ministro de Seguridad, ¿sí?, quien dijo de que han habido capturas arbitrarias de personas inocentes que no tienen ningún vínculo con el crimen y que hasta el día de hoy habían sido liberados más de 5,000 salvadoreños. Eso lo dijo él en ¿Y Televisión cuánto, Nacional. según usted, un estimado de los 70,000 detenidos son inocentes? No te pudiese decir porque como no existe una estrategia en materia de seguridad, porque esa fue la razón por la cual nosotros hemos sido congruentes y nos hemos opuesto en todas las votaciones que se han dado sobre el régimen de excepción, porque somos claros sobre la desproporcionalidad de la norma. ¿A qué me refiero cuando una norma debe de ser proporcional? Es a que sos consciente que con este tipo de medida pagan justo por pecador, porque está suspendiendo garantías de todos los salvadoreños. 100%. Exactamente. O sea, hoy por hoy nosotros no tenemos... El último campesino del caserío de tal de allá de De Amorós, cualquiera. hasta aquí Hasta aquí. el más pistudo. Sí, vaya. sí, sí. Eso sí, con la realidad que ya conocemos en El Salvador es que la culebra siempre muerde al descalzo. O sea, esta es una medida que afecta más a las clases más desfavorecidas dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque te imaginas, ¿has visto tú alguna captura de alguien importante aquí en San Salvador? Claro que no. Hemos visto que capturas de trabajadores, hemos visto capturas de gente que ha andado en la calle trabajando en albañiles, en cualquier otro tipo de oficio. Hemos visto también en el área rural en donde se han dado las mayores ¿Por qué no ha habido capturas de ese tipo, digamos, de gente más o menos opulenta, tal vez no torogozona? El torogozón
amigos televidentes, son de aquellos empresarios del país que tienen más de $1.000 millones, la familia de ellos. Esos son los trogozones. Eso no creo que, no ha caído ninguno, va. Yo me imaginé un trogozón ahí, un bien gordo, que no salía de la jaula. Eso es lo que me imaginé yo, la verdad. No sabría calcular el número de bienes. En el calor político, así le dicen a los trogozones. Esa descripción estaba buena. Los multimillonarios. Lo que te quiero decir es que esta es una medida que, al ser desproporcionada, todos sabemos de las filtraciones que se dieron sobre las cuotas que estaban haciendo las autoridades de seguridad para completar y hacer en esa, porque esta es una ley que está hecha pero como una medida de propaganda, no como una medida de seguridad. ¿Pero habrá algo más acaso sobre esa ley? ¿Algo más en qué sentido? Digo yo, adjudicación de contratos. No sé. No, totalmente. Yo creo que todos hemos sido testigos de las investigaciones periodísticas en donde, al tener un régimen de excepción, no se es transparente con los fondos que se usan. No hay licitaciones. Y al no ser transparente con los fondos que se usan, no hay licitaciones. Ya no podemos saber cómo se han utilizado estos fondos públicos, no podemos saber en qué, ni cómo, ni quién los ha utilizado, porque todo tiene reserva de ley. O sea, ¿qué quiere decir? Que la figura de diputados de oposición prácticamente en las instituciones no tienen cabida. En las instituciones... Digo yo, para investigar, porque antes me recuerdo que los diputados fueran del oficialismo, fueran oposición, ellos iban a una institución, pedían un informe al Banco Central de Reserva y se lo daban, aunque fueran oposición. El problema es que hoy por hoy, por ley, está reservado esa información. Por ley. Entonces, no existe nadie que pueda de alguna manera intentar saber qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede hoy por hoy. Si nosotros nos damos cuenta, nos estamos dando cuenta porque hay salvadoreños dentro de estas instituciones que son conscientes de que lo que se está haciendo está mal y empiezan a filtrar información. Entonces, a través de esta medida, ¿sí? Que no fuera la indicada, ya que no fuera la indicada, es que porque lo indicado... No, es que siempre ha sido. Claro, no. Pero lo indicado, ¿qué sería? Siempre, ¿eh? Pero lo indicado, ¿qué sería? Lo indicado fuera que exista transparencia y que exista rendición de cuentas por parte de los políticos. Es más, yo le digo a todos los salvadoreños que lo que yo espero como funcionario público... O sea, que usted ya es ganador prácticamente. No. Actualmente soy funcionario público. ¿Ya? Lo que yo espero como funcionario público es que se me exija transparencia y que se exija rendición de cuentas. Eso es lo que yo espero. Por ende, si yo pido eso, pediría que la sociedad salvadoreña le exigiera a todos los funcionarios públicos y a todos los políticos del país transparencia y rendición de cuentas. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque es a través de los fondos públicos de los salvadoreños que se mueve el Estado. Que se mueve el Estado. Entonces, ¿la responsabilidad cuál es? Que los ciudadanos auditen a los políticos para ver cómo se están manejando los fondos. ¿Cómo lo van a auditar? A través del voto, hombre. Eso es lo importante. Pero cada 3 o 5 años ya hicieron chapupa durante todo ese periodo. Ese es el problema. Ese es el problema. Que los salvadoreños deben de tener una mentalidad más responsable sobre, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, qué tipo de Asamblea Legislativa es la que quieren. Pero y vamos a seguir con el César, hay que darle al César lo que es del César, don César Reyes. Mire, quizás la bandera que más le ha generado popularidad al presidente Bukele es la seguridad. Claro. Es la realidad. Yo le digo, yo estoy agradecido de verdad por mi hija, porque antes yo me quedaba con una penuria, bueno, en Capilla Ardiente, pues vaya. Porque mi hija viajaba en bus y ahí se subían los mareros y se subían todos. Una vez me llegó contando que la habían salvequeado, gracias a Dios no le pasó nada. Pero hoy ya no, ya eso se me quitó. Pero esa seguridad, ¿cómo la analiza usted? ¿Cuáles son? Si esa es la parte positiva, ¿cuál es la parte negativa? Mira, si es que hay, va. Nosotros hemos sido críticos no tanto en el fondo de la realidad. Si bien es cierto que puede existir una percepción de seguridad dentro del país. Esa es una realidad que nosotros no podemos obviar. No se puede tapar. E irresponsables seríamos si nuestros fanatismos políticos nos obligan a obviar esa parte. Pero nosotros somos críticos de la forma. ¿Por qué? Porque esta es una medida
de propaganda del gobierno, no es una medida de seguridad pública. ¿Por qué? Porque esta ha sido una medida que ha sido desproporcionada, en donde paga justo por pecador, en donde ya sabemos que hay inocentes que no tienen ningún vínculo con el crimen, que han sido capturados arbitrariamente, en donde ya sabemos también que han habido salvadoreños que han sido brutalmente asesinados dentro de los centros penitenciarios. Se han dado caso que los que han venido a Estados Unidos, solo por venir todos los han presos. Que los han agarrado. ¿Ah? Que ojo, que estos asesinatos y estas capturas arbitrarias son delitos de lesa humanidad. Por estas arbitrariedades y por esos homicidios que se han dado, pagás en Corte Internacional Penal. ¿Y quiénes van a pagar en Corte Internacional Penal? Las autoridades que en el momento dieron las órdenes. Esa es la realidad. Ojo también, tú lo has dicho, han venido gente del extranjero que ha sido capturada. Bueno, el caso del colombiano, que el gobierno tuvo que hacer. Hablemos de los salvadoreños, claro, los que vienen aquí, que son residentes. Pero hay que poner esto también, Si le pasa a extranjeros que tienen documentación extranjera, que pueden comprobar que no viven acá, que pueden comprobar de alguna u otra manera, que no sé, que andan trabajando o esto o el otro, ¿sí? Que pueden comprobar eso y le sucede, ¿te imaginas lo que le puede suceder a Juan Pueblo ahí en la calle? A donde yo te dije que la culebra siempre muerde al descalzo, en donde esa gente no tiene ni la posibilidad de quien hable por ellos o los represente. El caso del colombiano fue muy emblemático, ¿pero por qué? No solo porque lo capturaron siendo un extranjero y que no tenía ningún vínculo, sino que quisieron ocultar esa información. Eso es lo complicado, que ellos quisieron, el gobierno quiso ocultar la información de que esta persona había sido capturada e intentaron armar toda una treta, una historia para que esta persona se quedara callada, pero se fue y habló. La comunidad internacional, y yo la critico, así como salvadoreño, como ciudadano, la comunidad internacional, ¿qué le ha hecho a Venezuela y sabiendo que es una dictadura? El problema es que yo creo ¿y si que lo ponemos de ejemplo? Esa es una responsabilidad que todos los que creemos en la democracia, que todos los que creemos en el sistema de libertades, no hemos podido valorar y no hemos podido defender sobre todo. ¿Cuál es el problema? Que hasta que no nos pase a nosotros no reaccionamos frente a lo que le está pasando a nuestro prójimo. ¿Y cuál es el problema? Si no me pasa a mí, no me importa. Tomando el ejemplo del régimen de excepción, muchos pueden decir estamos bien, muchos podemos decir estamos mejor, pero ¿cuál es el problema? En seguridad va. Claro, pero hay que ser específico. Yo estoy hablando en el régimen de excepción, muchos pueden decir eso, pero como no le han capturado a su familiar, pero como no le han asesinado a su familiar adentro de los centros penitenciarios, puede decir eso. Pero ¿y los miles de salvadoreños que han sido capturados arbitrariamente y que no tienen ningún vínculo con el crimen? Y esos cientos de salvadoreños que han sido brutalmente asesinados dentro de los centros penitenciarios, que no tienen ningún vínculo del crimen, sino que su único error fue andar trabajando o algún señalamiento, o como hay declaraciones en donde decían, porque los policías lo habían visto sospechoso y por esa razón fue capturado y lo metieron a un centro penitenciario. Ese es el problema, que nosotros como sociedad hemos perdido esa empatía, que el dolor del prójimo también tiene que ser un dolor nuestro, porque está pagando injustamente, y las injusticias ¿cómo las vamos a poder tolerar? Porque la pregunta del millón es esta: ¿queremos paz con justicia? ¿O queremos... pensé que iba a decir café con pan. No. Queremos, porque la idea siempre está, ¿queremos paz con justicia o queremos paz con injusticia? Esa es la respuesta. ¿A qué precio? Yo diría, queremos paz con justicia y con pan. Y con pan también. Obviamente, o sea, comida. Pero esa es la pregunta que nos debemos de responder. O sea, ¿querés paz con justicia o querés paz con injusticias? Porque en realidad es una paz plena el hecho que yo soy consciente de que hay salvadoreños a los que se les está violentando sus derechos. Soy consciente que hay salvadoreños a los que se está asesinando brutalmente, solo por tener yo una percepción de paz. ¿O no sería muy egoísta de mi parte? Pero la población, yo voy al mercado central, voy a los supermercados, ando donde está el pueblo, el verdadero pueblo salvadoreño, claro. El verdadero pueblo salvadoreño. Y yo no escucho quejas, hay que hablar lo que es. Yo no escucho quejas. Dice, hoy estamos bien, hoy podemos ir a la otra colonia, hoy podemos andar aquí en el mercado, ya no hay mareros, ya no hay pandilleros,
las extorsiones no sé qué tanto han bajado, pero que han bajado, ¿verdad? Entonces, pero yo quisiera, ya hablamos del régimen de excepción y hoy quiero que hablemos de la pandemia. Otro logro del presidente Nayib Bukele, al César lo del César, y seguimos con al César lo del César. Claro. En la parte positiva es que hubieron pocos muertos, pocos muertos. ¿Cuál es la parte negativa? Se lo pregunto, Mira, diputado. La parte positiva, planteabas tú que hubieron pocos muertos, decís. La parte negativa es, yo no sé a ciencia cierta si los muertos que hubieron en realidad son los muertos que el gobierno presenta y las cifras que el gobierno presenta. ¿Por qué? Porque el gobierno puede presentar un número, pero también manejaban ellos un famoso subregistro. El famoso subregistro que presentaba y manejaba el gobierno, que triplicaba la cifra de decesos que había presentado ellos. Pero ¿por cuál era el problema? Que la cifra que presentaban ellos como oficial era la que te catalogaban como por COVID, pero el subregistro te ponían neumonía atípica. Que es lo mismo. Que es exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Hoy sabemos que es lo mismo. Hoy sabemos que es lo mismo, pero ahora hablemos bien. Si tanto hubiese sido el éxito que hablan ellos sobre el manejo de la pandemia, ¿por qué El Salvador tiene el registro de muertes más alto en personal médico, o sea, de médicos y personal de salud, no solo de Centroamérica, sino que de toda la región completa? No lo sabía, yo honestamente no lo sabía. Ojo, esto es un dato que lo pueden buscar y lo pueden comprobar, no me lo estoy inventando. El Salvador tiene el número de médicos y de personal de salud de muertes más alto de toda la región. ¿Pero por qué? En el periodo de la pandemia. En el periodo de la pandemia. ¿Por qué? Por todos los actos de corrupción que se dieron durante ese periodo. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer negocios entre esos políticos corruptos, empezaron a hacer negocios y empezaron ellos aquellos famosos señalamientos de corrupción que se dieron durante la pandemia, que se vendían las botas a sobreprecio, que se vendían los aires acondicionados a sobreprecio, que de hecho que es un colega que está ahí en la Asamblea Legislativa, las mascarillas a sobreprecio, que eran cheros de los políticos, cheros de los ministros que ahí estaban, y los insumos no le llegaban a nuestros médicos, que hasta el día de hoy el presidente de la República se comprometió a indemnizar a todas esas familias que habían perdido a un familiar que era médico o era del personal de salud. Pregúntale si ya los indemnizaron. Para nada. Para nada. Vale. Pregúntale si ya los indemnizaron. Para nada. De hecho, El Salvador fue el único país que tuvo un campo de concentración. Tanto así, al estilo nazi. Al estilo nazi. ¿No se acuerdan de los centros de contención a donde agarraban a cualquiera? Pero bien me acuerdo yo que había gente que quería que la llevaran por la chonteada. Pero es que el mismo miedo. Pero es que puede ser el mismo miedo también, pero eso no te da a ti la oportunidad de violentar la libertad de los salvadoreños. Y en esos campos de concentración o esos centros de contención murieron salvadoreños también. ¿Y quién responde por eso? Entonces, ¿fue bueno o no fue bueno la medida? Eso es lo que hay que preguntarnos. Okay. Hay que preguntarle al pueblo. Vamos a seguir con el programa. Está interesante y estamos viendo muchas cosas que quizás usted no sabía, se está enterando. Pero vamos a una pequeña pausa. No nos cambie su programa Café con Pan en TV Canal 67. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Muy buenas, gracias amigo televidente por su amable sintonía. Está usted con nosotros en TV Canal 67, señal abierta, y TV Canal 67 también en transmisión simultánea con las compañías de Cable Tigo y Cable Claro. Esperamos que siempre esté en sintonía con nosotros. Estamos aquí en la entrevista de Café con Pan con el licenciado César Reyes, diputado por San Salvador del partido Arena. Y pues se ha puesto muy interesante. Y aprovechando porque ya el tiempo aquí en los medios come. Entonces vamos a pasar a otro tema y queremos hablar con usted sobre el voto en el exterior. Se conocía el día de ayer que ya los magistrados por fin se pusieron de acuerdo y parece que va a ser ya adjudicada la empresa Indra de España, y es una empresa que, por cierto, en noticias internacionales, nosotros aquí no inventamos nada, simplemente
ha sido cuestionada, parece, en Sudamérica y en otros países. Entonces, como que no quería mucha gente que fuera esa empresa, pero así las cosas. Mira, en el tema del voto electrónico y sobre todo el tema del voto en el exterior, hemos venido viendo cómo ha sido una temática que ha querido utilizar el gobierno claramente para favorecerse políticamente. ¿Y a qué me refiero con esto? En que esta puede ser una medida de lo que podemos llamar como la crónica de un fraude anunciado. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo de esta manera. Porque el voto electrónico es una ley que no es igualitaria para todos los salvadoreños. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, los que van a votar, los hermanos salvadoreños que van a votar en el exterior, ¿sí? Porque se cambió la modalidad y va a ser vía electrónica presencial o vía electrónica, o sea que vas a poder utilizar tu celular, ya sea una app, no sabemos, hasta que la empresa esta, que ya sabemos que es hoy Indra, ya va a crear la plataforma para poderlo hacer. ¿Qué es lo que sucede? En que esos salvadoreños van a tener un mes para poder votar, mientras que nosotros, los que estamos aquí sentados, mientras los que nos están escuchando... O sea, ¿ya? ¿puedo votar, un salvadoreño puede votar 30 veces entonces? No te sabría decir si 30 veces, ¿ya? ¿Una vez diaria? Podría votar una vez, pero va a tener un plazo de 30 días para poder votar. En cambio nosotros... El único día. Exacto, en cambio nosotros aquí en el país solo vamos a tener las horas que nos da el único día de la jornada electoral. En el exterior, aquellos que usen la modalidad electrónica presencial, o sea que asisten a donde está la urna, allá en el este exterior, caso los consulados. claro, solo van a tener un día para poder votar. En cambio, los que utilicen la modalidad esa que se va a crear, esa plataforma, Pero esa que va a ser misma por el persona que celular, va a tener ese día también tiene la opción Ya. de tener 30 días para hacerlo virtualmente, o sea, electrónico. No, porque esas urnas se ponen están allá ese día. el día de la elección, porque son urnas presenciales, ese día. son urnas electrónicas y son presenciales. Entonces solo lo va a poder hacer ese día. En cambio, lo que utilicen la plataforma a través del Ellos sí celular, tienen el mes. ya ellos sí tienen un mes para poder votar. Ahora bien, viene otro comentario. Los que están en el exterior, ellos van a poder votar con documentación vencida. Pasaporte, Tanto el DUI y el pasaporte. incluso el ID. Claro, o sea, el DUI y el pasaporte. Y nosotros que estamos aquí en el país, estamos obligados a tener vigente nuestra documentación para poder ejercer el sufragio. Entonces decime si esta ley es igualitaria o es una ley desigual. ¿Por qué hay salvadoreños de una categoría y hay salvadoreños de otra categoría? Pareciera que a este gobierno lo que le interesa es más el voto en el exterior. ¿Pero por qué? Porque es más fácil llegar a través de la propaganda del Estado en las redes sociales y los medios de comunicación. Le voy a explicar una cuestión por vivencia propia. Yo tengo 2 hijas en los Estados Unidos, allá en Los Ángeles, California. Una es ciudadana, la otra es residente. Una de ellas llegó al consulado y habían un montón de gente, salvadoreños, preguntando una cantidad de cosas en el consulado sobre el evento electoral y nadie le daba respuesta. Gente obviamente humilde, con estudios muy bajos, campesinos, pues, ¿verdad? Inteligente, nuestro pueblo, pues nuestro pueblo es inteligente. Siempre nos desenvolvemos en todos lados. Es correcto, nos lo rebuscamos y la hacemos, papá. Sí. ¿Va? Entonces, él me decía, papá, esta gente no sabe que va. Ese es uno. Y 2, yo he vivido en Estados Unidos. Allá uno lo que menos piensa es en votar, hermano. Porque uno que es citadino, porque pasa trabajando. Claro. Y llega cansado. Van a andar pensando, ellos prefieren ir un domingo, ver una película de Netflix, ¿va? Y estar tranquilo o salir al parque con la familia. Lo que menos van a hacer, estoy hablando por mí y porque conozco a nuestra población salvadoreña que vive allá en los Estados Unidos, no van a salir a votar. Pero muy por eso difícil. tienen el mes. Pero la pregunta ahí viene a eso. ¿Cuánto cree usted? Si la vez pasada votaron 6,000 de la diáspora, de los hermanos salvadoreños aquí en el estadio, ¿cuántos cree usted que van a votar en esta elección del 2024? Mira, que solamente es para diputados y presidentes, tengo entendido. Mira, yo te soy bien honesto, no te pudiese decir a ciencia cierta una cifra, porque no lo sabría a cabalidad. Tú bien diste un argumento que es muy válido, o sea, muy válido el hecho de decir, la gente que vaya difícilmente le va a interesar el hecho de ejercer el sufragio. O
sea, los salvadoreños que están allá. Votan más por De las hecho, elecciones. de hecho, Claro, se hecho, identifican Ellos más. se sienten más. Son Claro. más gringos. Totalmente. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto es que no pudiese calcularlo, porque imagínate, hay un cálculo que dice que hay más de 3 millones de salvadoreños allá. Hay un cálculo que acaba de sacar Migración y Extranjería, acaba de sacar que hay un poco más de, 1 millón de pasaportes que están aptos para votar. A eso sumado a que hay 600,000 DUIs que están aptos para votar. ¿Cuántos van a votar? No sabemos porque tenemos 3 datos distintos. Entonces yo no me atrevo a dar una cifra porque a mí me gusta hablar con datos, ¿me entendés? Entonces en ese sentido, lo peligroso no es porque por mí todo salvadoreño tendría el derecho de votar. De hecho, el voto en el exterior está desde el 2009 aquí en el país. Desde el 2009 para adelante, todas las elecciones tuvo voto en el exterior. No es la narrativa que te dice el gobierno de que hasta el día de hoy se hizo. Lo que se hizo hasta el día de hoy fue cambiar la modalidad de voto postal, que es la modalidad que utilizan la mayoría de países, a voto electrónico presencial y voto electrónico por internet. ¿Cuál es el problema con el voto electrónico por internet? Que qué manera hay de que los salvadoreños sepan que en realidad se respetó su voluntad. Si para uno saber auditar y para uno saber comprender ese sistema, tenés que ser especializado. El único que sabe cómo se maneja esa vaina es quien hizo ese sistema. No, también están los organismos internacionales, la ONU, la OEA. Pero a través de los datos que ellos alimentan. de los datos que ellos alimenten. Pero ¿cómo vas a saber exactamente? ¿Un salvadoreño puede acceder a esa información? Claro que no. Bien difícil. En cambio aquí sí puedes hacerlo a través del conteo de los votos en la urna. Amigo televidente, el peor enemigo de la televisión es el tiempo. La conversación, la entrevista ha estado amena, ha estado muy educativa, muy instructiva, pero igual yo siempre les voy a enviar el mensaje que a diario yo le envío a la población salvadoreña del programa cautivo, del programa Café con Pan. Y dice así: la vida es un instante tan fugaz, pero tan fugaz, así que procuremos llenarla de lindos momentos. Que tengan un maravilloso día, nación salvadoreña. Que Dios los bendiga siempre. Diputado, tiene un minuto para despedirse de la teleaudiencia. Tú dijiste que el tiempo puede ser el peor enemigo, pero cuando el tiempo es de calidad, te lo digo que se aprovecha mucho. Muchísimas gracias. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias. A los salvadoreños que nos sintonizaron, quedo a la orden cuando me inviten, con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted también, amigo televidente, por estar con nosotros, por no perderse día a día nuestro programa Café con Pan, que se transmite en este TV Canal 67, en señal abierta, y con cable Tigo y Claro también en el número 67. Sintonícenos todos los días de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, para que pueda estar debidamente informado. Gracias y que Dios les bendiga en todos sus quehaceres. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.